voy a volver a grabar. Ahí les pasé el artículo que leías recién. Se los pasé para que lo puedan leer tranquilas. Y vamos ahora a nuestro libro para ver sobre lo que dice la ley de salud mental. Fíjate que, o fíjense, mejor dicho, que el libro, bueno, no estoy guardando, va a tratar la ley artículo por artículo. Solía, antes de todo esto, tomar los artículos, pero me pareció demasiado. Tomar artículo por artículo es un montón. Entonces, ahora les voy tomando los ejes fundamentales que son los que vimos recién con el otro artículo. Digamos que ese artículo ese es el que más tienen que leer. Es como un resumen de toda la ley, el que les pasé recién por WhatsApp, porque es lo más importante. Fíjate que acá dice derechos y garantías, es el primer eje, ¿sí? La definición de lo que es el salud mental, habla de las adicciones, cómo deben ser abordadas, la existencia del diagnóstico, los ámbitos de aplicación, en el artículo 6. Después en el artículo 7, en el capítulo 4, a partir del artículo 7, está los derechos de las personas con padecimiento mental, y ahí va a nombrar varios derechos. Eso márquenlo para estudiar, porque yo no se los tomo, a ver, no les digo cuáles son los derechos que explica el artículo 7, ¿no? Que desarrolla el artículo 7, sino más que nada hago como un multiple choice, donde les pongo diferentes opciones, y si ustedes leyeron, se van a dar cuenta cuál es la correcta. ¿Está bien? El artículo 7 de los derechos, esa léanla, estudienla, un poquito largo. No para saberlo de memoria, pero para tener una idea de los derechos. Después habla el capítulo 5 de la modalidad de abordaje, y ahí entra lo del trabajo interdisciplinario que yo les leí hace un ratito. Y creo que después... Esto también es importante, ¿no? Para leerlo también. Eso es importante. Más que nada, yo lo que les diría es que se centren en el otro artículo, en el que yo les traje hoy, que es que yo les decía que es del primer cuatrimestre y lo vi en la universidad, ese artículo, sí, como resumen de toda la ley, porque digamos que ese artículo apunta solo a los ejes que han sido cambiados y que son los más importantes de esta nueva promulgación de la ley. El capítulo 7 habla de las internaciones, el 6 habla del equipo interdisciplinario. ¿Qué más? No lo voy a leer. Ven que son muchos artículos, y antes los chicos leían, antes de ustedes, hasta el año pasado leíamos toda la ley, nos tomábamos 2 clases para leer la ley y poder hablar artículo por artículo, pero bueno, encontré en este artículo de la facultad algo más resumido y por ahí lo más importante, por eso está bueno. Mariel, los ejes que hoy estabas nombrando, ¿son los capítulos que dice acá la ley? No son todos los capítulos, por eso algunos ejes de ese artículo no están todos los capítulos, pero algunos capítulos están nombrados. Sí. Está bien. Acá en el capítulo 10, por ejemplo, de nuestro manual, es el eje de ese órgano de revisión, y es ahí donde se hace la revisión de cómo es el caso, de cada uno de los casos de las personas, y se hace una revisión a ver si se vuelve a internar a la persona o necesita todavía la internación, y bueno, ahí, pero ese no. ¿Esa es la revisión que vos decías de cada 3 años? No, ese cada 3 años es en las patologías de desarrollo, digamos, en la niñez. ¿Sí? Las revisiones que se hacen en salud mental son cada 3 meses, no cada 3 años. No. Lo que yo les decía cada 3 años es en cuanto al diagnóstico del desarrollo.
En una patología de desarrollo, como por ejemplo, cuando hay presunción, cuando se presume que hay trastorno de déficit de atención de un niño, ponele que vos tenés unas señales de alerta o hay signos a los 2 años, bueno, no se le pone un diagnóstico a los 2 años, no se suele hacer eso ahora a partir de esta nueva ley, sino que este, sino que cada año se le va haciendo diferentes test para llegar al diagnóstico. Ahora, a los 5 años se puede llegar a un diagnóstico. Y después, cada 3 años se hace una revisión. ¿Sí? En lo que estamos hablando desde la niñez hasta la adolescencia. ¿Sí? Porque aparte en la adolescencia puede haber toda una estructuración nueva de la persona, del sujeto. Vieron que cuando nosotros hablamos de las estructuras psíquicas dijimos que hay toda una reformulación en la adolescencia de la estructura psíquica. Bueno, cuando un niño tiene un déficit o un trastorno de desarrollo, también sucede esto de la nueva estructuración de su función psíquica o de su estructura psíquica. Entonces, por eso puede cambiar el diagnóstico a partir de la nueva estructuración psíquica. Por eso es que se hacen revisiones cada 3 años cuando hay una patología de desarrollo, o sea, una patología del inicio de la vida. En el caso esto del órgano de revisión que trata la ley, habla del órgano de revisión de salud mental que se hace cada 3 meses. O sea, una persona en crisis se la interna o no, pero se la empieza a someter a un tratamiento y cada 3 meses se hace como el órgano de revisión interviene para hacer una revisión de ese tratamiento. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y creo que no me queda mucho. Bueno, después habla de las provincias, eso no les voy a tomar, todo eso. Es súper largo. Y hasta acá. Bien. Quiero que veamos rapidito. Acá. Ahí. El otro día nosotros vimos sobre vejez, vimos un poco de demencia, de trastornos, delirios, bueno. Este PowerPoint, que también es de la facultad, de hecho, después les voy a pasar las imágenes, algunas imágenes más importantes, va a hablar de los diferentes trastornos. Esto no lo voy a tomar, no va a entrar en el examen, pero para que lo tengan está bueno porque tiene mucha información. Habla primero de los trastornos de la conciencia, que casi siempre aparecen en la vejez, demencia, confusión, entonces va a hablar de trastornos a nivel de la conciencia, como síndrome confusional, estado vegetativo, coma, trastornos del contenido de la conciencia. Una cosa es a nivel de la conciencia y el contenido de la conciencia. Después va a decir, el síndrome confusional agudo es de instalación aguda cuando son por horas, cuando una persona está confusa por horas, y subaguda cuando es por días. Se puede señalar con claridad el inicio del trastorno. La demencia confusional es una instalación crónica, y ya es, una cosa es el síndrome confusional y otra cosa es la demencia confusional, porque la demencia confusional estamos hablando de una instalación que es crónica, que es más, de más tiempo, ¿sí? Meses, años. Es imposible señalar con certeza su inicio. Entonces, después nombra la demencia, dice la CIE-10, que es parecido al DCM, es un libro clasificatorio de las enfermedades, describe la demencia como un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficit de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad, bueno. La demencia suele aparecer en la vejez, por eso me pareció importante compartirles este PowerPoint.
La conciencia permanece clara y por lo general es precedido de un deterioro en el control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Sigue y habla de las demencias como síndrome clínico. Fíjense, no lo veo. Los tipos de demencias, como no lo voy a tomar, no lo voy a leer todo. Hay diferentes demencias, neurodegenerativas, secundarias, mixtas, y después en algún momento deciden hacer la tecnicatura de acompañamiento terapéutico, ya tienen este PowerPoint leído. Enfermedad de Alzheimer, pero está bueno porque está completo. Otras demencias como las con cuerpos de Lewy, que es otro tipo de demencia, frontotemporales, demencia vascular, y ahí léanlo tranquilos porque tranquilas porque es para que lo tengan ustedes como información. Acá habla de los ACV, que nosotros lo tenemos en el libro también, ACV isquémico y ACV hemorrágico, que yo les había hecho unas preguntas la clase pasada, y al final no las pasaron, yo les había pedido que las pasen, ¿se acuerdan? ¿Teníamos que pasarte las respuestas? No, tenían que pasar las preguntas al grupo. Sí, yo las puse. ¿Sí? Ah, El yo no las sábado. vi. Ah, entonces Sí, no. sí, el sábado pasado las Entonces me puse las en el perdí. grupo. Ah, está bien, está bien. Bueno, una de las preguntas era los tipos de ACV. Después habla del TEC, el traumatismo encefalocraniano, que casi siempre aparece después de un golpe en la cabeza o un accidente. Esto puede aparecer tanto en la vejez como en cualquier edad, porque una persona que sufre un golpe fuerte en la cabeza puede sufrir un TEC, que se llama traumatismo encefalocraniano, y puede traer muchos problemas. O sea, hay personas hasta que han quedado ciegas a partir de un golpe en la cabeza. Y nada más. Y ahí termino. Eso quería mostrárselos, que se los voy a pasar, pero no para que se queden tranquilas, que no se los voy a tomar, sino se los voy a pasar para que lo tengan como información. Y creo que nada más. Después del libro nuestro no nos queda nada más para ver. A ver, yo les había dicho la clase pasada que lean lo último de la vejez, que es el elogio de la vejez de Mantegazza, y los cuidados, me parece también. Acá. El elogio de la vejez de Mantegazza, eso léanlo para el examen. Porque si bien no les tomo cosas puntuales, está bueno tenerlo para tener una idea de lo que yo puedo llegar a preguntar. ¿Lo encontraste? Sí. Bueno. ¿Eso lo tenemos que leer? ¿Eh? ¿Eso lo tenemos que leer? Sí, léanlo. Lo del elogio de la vejez de Mantegazza, léanlo. Léanlo porque yo no les pregunto puntualmente sobre ese artículo, pero en las preguntas que yo hago sobre la vejez va a entrar renovada expectativa. ¿Cuál era el otro? Que les dije. Para. Renovada expectativa. Para. No encuentro el. Acá. ¿Cómo es que se llama? Que les di para leerlo otra vez. Básicamente es leer. Bueno, no lo cuento.
acá. Esta, aferrados a la vida y renovada expectativa, a partir de ahí, de aferrados a la vida y renovada expectativa, que es de a partir, yo lo tengo en la 148, es cuestión de leer todo lo otro, porque yo les hago preguntas sobre eso. Bien. Igualmente la clase que viene tenemos repaso. Así que bueno, espero que se pongan las pilas y se pongan a leer y a mirar. Hay que leer todo el capítulo, vejez. Y hay que leer, Lo he leído, pero leer. Vejez hay que leer, no hay mucha información para explicar, hay que leer nada más. Yo lo que les pregunto es en general, cosas en general, puntos en general que se ven sobre vejez. No cosas muy puntuales. Les hago preguntas más que nada para que ustedes desarrollen desde la mirada de la T. ¿Qué es lo que harían en tal caso? ¿Qué es lo que harían en tal otro? Si en un caso les presento un caso y les digo, bueno, en este caso funcionó así, así, ¿qué es lo que falló y qué es lo que estuvo bien? Para que ustedes analicen desde ese lugar, desde cómo se trabaja en la vejez como acompañantes terapéuticos y para mejorar la calidad de vida del sujeto. Entonces, eso es el trabajo que sé, o sea, eso es lo que yo, de la manera que yo tomo vejez. Porque es nada más que leer, no hay cosas para explicar que sean difíciles ni sobre patologías. Porque después sobre las patologías que se van dando en la vejez, cada caso es un mundo, se va a manifestar de diferente manera según la persona, según el sujeto, entonces no les puedo dar especificaciones de las patologías. Porque no siempre se manifiestan de la misma manera, entonces prefiero tomar la mirada de la T en la vejez, es lo que hago. Por eso les dije al principio, vejez hay que leer, y decir, y saber que la función principal del acompañante terapéutico en la vejez es mejorar la calidad de vida. Y a partir de ahí, saber cuáles son las funciones del acompañante en general, que se acentúan mucho más en la tercera edad. ¿Sí? Como sostener, como prestar el yo, como contener, como ayudar a afrontar esto de facilitar la tarea de enfrentar la muerte, por ejemplo. Entonces yo las voy a poner diferentes... Eso de las 5 fases, de que el AT tiene que saber en qué fase se encuentra el paciente como para saber cómo tratarlo. Yo las voy a poner en una situación y ustedes van a tener que desarrollar cómo intervendrían en esas situaciones. Situaciones chiquitas, ¿sí? Algunos ejemplos, no es que tampoco las voy a tirar a matar, pero tienen que tener como leído, renovar expectativa, eso que les dije, aferrados a la vida, lo de Mantegazza. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces las dejo por hoy. Bueno. Un ratito antes. Perdón, pero estoy re perdida. ¿Desde qué tema vas a tomar? Porque desde la unidad 4. Unidad 4 es, ¿no? Desde la unidad 4 que empezamos con trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos trastornos de la conducta alimentaria, adicciones. No sé, adicciones, no sé, lo dimos hace un montón. Un montón, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Salud mental y vejez. Mucho, y la ley. Mucho. Es un montón. Es un montón. Por eso es que les doy la clase para que tengan de repaso, porque si estudian esta semana, o si leen por lo menos esta semana, se van a dar cuenta que es un montón, y cuáles son todas las dudas que tienen, porque hay un montón de cosas que vimos hace mucho tiempo. Entonces, igual yo tengo en cuenta todos los trabajos, los planes de trabajo que hicieron y demás, yo tengo en cuenta para eso. Para el examen. Sobre eso no vas a tomar nada, ¿no? Sobre el plan de trabajo, eso no. Ya creo que ya lo tienen bastante aprendido el tema del plan de trabajo. Hicimos varios. Sí, bastante bien. Primero les tenía miedo. Pero el último después le agarré más confianza.
El último te quedó bárbaro. Sí, le voy agarrando confianza. ¿Viste? Claro, es cuestión de práctica, es así. Sí, es verdad. Bueno, un beso entonces. Bueno, Nos Mariel, vemos la hasta el semana que viernes. viene. Chao, Ani. Nos Bueno, vemos. hasta luego. Chao, Mariel. Hasta luego. Chao, chao.